Bien, gracias muchachos de nuevo, gracias por estar de nuevo aquí. Vamos a continuar. Aprovecho este inicio de la sesión para comentar que estas sesiones son totalmente eh, sugeridas, ¿cómo les puedo decir? Nadie los obliga a estar aquí. Si están aquí es porque tienen interés de estar aquí. Si no quieren estar en estas sesiones, nadie los puede obligar. Pero si van a estar en estas sesiones, lo digo por aquel que quiera escucharlo y se sienta aludido. El que no quiere estar en estas sesiones no tiene la obligación de estar aquí, pero prefiero que no estén y no estén interrumpiendo para que los que sí quieran estar puedan aprovechar adecuadamente estas sesiones. Entonces, no hay obligación de nada, muchachos. Todo lo que aquí damos es sugerido. Ustedes son los únicos beneficiados y ustedes son los únicos perjudicados. Lo digo para aquellos que entren con un objetivo diferente. No es necesario que estén aquí. Les agradezco a todos los demás. No se sientan aludidos todos. Ya saben a quién me refiero. Entonces, muchachos, vamos a continuar. Eh, Sigo contando con su apoyo para que vayamos resolviendo esto y podamos aprovechar bien esta sesión, lo que nos queda de esta sesión, para avanzar con nuestro tema. Entonces nos habíamos quedado aquí, muchachos, estábamos calculando el producto vectorial de dos vectores, en este caso los vectores A y B que tienen estas magnitudes y que estábamos calculando ahorita su magnitud, la magnitud del producto vectorial de estos dos vectores. Y eso lo vimos que por definición era igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, que es 40 grados, ya me dijeron ese valor. Y entonces, si me apoyan y me dicen cuál es el resultado de esa operación, de 20 por 0.642, ¿cuánto me da? 12.84. 12.84, gracias. 12.84. Entonces, esto es mi magnitud del producto vectorial de esos dos vectores. 12.84, simplemente le voy a poner unidades. Puede ser una unidad combinada o puede ser unidad cuadrada. Bueno, vamos a ver. Lo que me hace falta definir, porque yo sé que mi vector resultante, que debe ser había dicho que es un vector resultante C, o el vector producto de estos dos, es un vector que debe tener una magnitud, que normalmente siempre represento con la misma letra, y debe tener una dirección, que voy a representar con la forma de un ángulo. Entonces, ya lo que tengo aquí es la magnitud, esa ya está, ya tengo calculado esta magnitud. Me hace falta definir el ángulo, la dirección de este vector resultante del producto vectorial de estos dos vectores. Aquí viene la parte importante, interesante, muchachos. Vamos a tratar de visualizarla. Tengo estos dos vectores, les pido que vean aquí la imagen. Tengo estos dos vectores que estoy multiplicando. Voy a suponer que este de arriba, que es el vector rosa, es el vector A, que este vector de abajo, que es el vector verde, es el vector B. Entonces, si yo hago el producto vectorial de estos dos vectores, desde luego aquí están estos dos vectores, estoy multiplicando el vector A por el vector B, eso es lo que acabo de hacer. ¿Sí? Entonces, para poder determinar la dirección de este producto de estos dos vectores, lo que tengo que hacer es utilizar mi mano derecha para poder definir la dirección de este producto vectorial, es decir, de dónde está la resultante de este producto. Si utilizo mi mano derecha y pongo sus dedos juntos, muchachos, y la coloco de tal manera que mis dedos apunten en la dirección en que estoy multiplicando unos vectores A y B, entonces mi pulgar, que es el que queda libre, me va a indicar la dirección del vector resultante. No sé si lo vean, no lo ven porque lo tapa mi mano. Voy a tratar de girarlo. Si se dan cuenta, mi vector resultante va a quedar aquí. Es decir, es perpendicular, está en otro plano. Así es, va a ser perpendicular, no está en el plano, está fuera del plano. Voy a ponerlo como vector. Este sería mi vector resultante. Estos son mis vectores. Este sería mi vector resultante. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo visualizan, muchachos?
Sí, profe, sí se Son ve. mis vectores, este sería mi vector resultante. Un vector que es perpendicular a los dos y ya no está en el plano. Entonces, esa es la característica precisamente de este producto vectorial. Me da como resultado otro vector, pero que ya no está en el plano en el que están los dos vectores que estoy multiplicando, sino que es perpendicular a él. En este caso, este vector está entrando hacia los vectores, es decir, hacia la parte trasera. Yo lo podría dibujar para tratar de representarlo en el plano. En este dibujo lo podría dibujar de esta manera. Es decir, aquí tendría mi vector resultante, tomando en cuenta que este vector ya no está sobre este plano, sino que está, digamos, entrando a la pantalla, entrando al pizarrón, si es que lo estuviera dibujando en el pizarrón, entrando a su cuaderno, si es que lo dibujan en su cuaderno, y este vector tendría esa dirección. Este sería mi vector C, resultado del producto vectorial de estos dos vectores A cruz B. Y entonces lo podría yo escribir así, como un vector C de 12.84 unidades. .84 unidades, ahorita lo vamos a dar por buena así, en lo que definimos algo más formal para indicar esa dirección. 12.84 unidades entrando. Si estuviera en un pizarrón, pues diría que entrando al pizarrón. Si estuviera en mi hoja de papel, entrando a la hoja. En este caso diría entrando a la pantalla, pero en general voy a decir que la dirección de este vector es entrando al plano, sea lo que sea ese plano. Les digo, puede ser la hoja de papel, el pizarrón, la pantalla, en este caso, pero así podría definir esta dirección de este vector que es producto escalar, producto vectorial de estos dos vectores A cruz B. Entonces, muchachos, hasta ahí me quedaría. Yo con eso ya calculé el resultado del producto vectorial de estos dos vectores, su magnitud y su dirección. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, gracias. No, profe, todo. ¿Sí se entendió, muchachos, esta parte? Sí, profe. Ok. Bueno, nada más para redondear esta idea, vamos a hacer también el producto, pero ahora, bueno, les voy a decir lo que hicimos ahorita fue multiplicar el vector A por el vector B, es decir, multiplicamos en esta dirección. Eso es el producto cruz de A, es el producto vectorial de A cruz B, pero ahora vamos a hacer el producto de B cruz A y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos productos. Entonces, lo que voy a calcular a continuación, desde luego con su ayuda, es el producto vectorial del vector B por el vector A. El producto vectorial, es decir, el producto cruz, estos dos vectores. Y entonces, les pregunto, muchachos, ¿a qué será igual eso? Díganme. 5 unidades por 4 unidades por el seno de 40, ¿no? Muy bien, gracias. 5 unidades, que es la magnitud del vector B en este caso. 4 unidades, que es la magnitud del vector A en este caso, por el seno de 40, que es el ángulo que forman estos dos vectores en este caso. Bien. Gracias, ya no vi quién fue. ¿Martínez? Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces, el seno de 40. Entonces, si se dan cuenta, exactamente lo mismo que arriba, nada más que aquí cambiaron de posición. Entonces, yo sé que todo esto me va a dar algo como 12.84. Ya para obviarme el cálculo, 12.84 unidades. La parte interesante de este producto es cuál es la dirección de este vector que acabo de calcular. Vamos otra vez voy a mostrar otra vez mis vectores. Tengo aquí mis dos vectores. Recordemos que el rosa era el vector A, el verde era el vector B. Y entonces lo que estoy haciendo es multiplicar el vector B por el vector A.
Es decir, estoy multiplicando en esta dirección, de B hacia A. Y entonces para eso utilizo mi mano derecha para determinar la dirección de este vector. ¿Qué hago? Pongo mis dedos juntos y voy a poner mi mano derecha de tal manera que me muestren mis dedos la dirección en que estoy multiplicando. Es decir, voy del vector A hacia el vector B. Del vector A Va a estar saliendo, ¿no? ¿Mandé? Va a estar saliendo Exactamente. del plano. Mi dedo pulgar es el que indica la dirección de este vector. Es decir, va a estar saliendo de la pantalla, sale de la pantalla hacia ustedes o sale del plano. Exactamente esa va a ser su dirección. Pero recuerden que lo determiné con mi mano derecha, con esta regla de la mano derecha. ¿Vale? Muy bien, gracias, Joana. Entonces, efectivamente, este producto vectorial me da como resultado otro vector que voy a llamar también C, que va a tener una magnitud de 12.84 unidades, pero que ahora su dirección va a ser saliendo del plano. Perdón por la lentitud, pero me cuesta mucho trabajo escribir con el ratón. Saliendo del plano. Y entonces, pues ya tengo ahí. ¿Cuál fue la diferencia? Pues simplemente la dirección de ese vector resultado del producto. Eso depende de si yo multiplico A por B o multiplico B por A. Depende del sentido en que yo multiplique estos vectores. Y bueno, ya está ahí. Voy a tratar de representarlo en el esquema para ver cómo se vería. Aunque no estaría en este plano, voy a tratar de visualizar cómo se vería este vector resultante del producto de este. Entonces, más o menos estaría aquí así, tomando en cuenta que este vector C ya no está en este plano que es la pantalla o la hoja donde estemos dibujando estos dos vectores, sino que está perpendicular a él. Es decir, aquí con este vector formaría un ángulo de 90 grados y también lo formaría con este. Aquí es más difícil representarlo, pero también sería perpendicular con este. Lo mismo aquí, que tengo acá, este sería perpendicular con este y a la vez sería perpendicular con este. Esa es la característica del vector resultante, muchachos, es perpendicular a los dos vectores, entonces ya está fuera del plano en el que se dibujan los dos vectores que lo originan. Pues esta cantidad, bueno, esta forma de multiplicar vectores, que es el producto vectorial, lo vamos a usar, sí lo vamos a usar en este curso, porque vamos a ver un tema más adelante que se llama momento, el momento de una fuerza, y cuando lleguemos al momento vamos a ver que la cantidad, esa cantidad que obtenemos de momento es una cantidad vectorial, y que resulta del producto precisamente de dos vectores, y tiene esta característica, esos dos vectores que yo voy a multiplicar, van a estar en un plano, pero el momento va a tener una resultante que es perpendicular, ¿vale? En cualquiera de las direcciones, ¿verdad? Cuesta trabajo representarlo así. Bien, muchachos, entonces, pregunto nuevamente, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está entendido? ¿Podemos avanzar? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bien, gracias. Entonces, de esto voy a poner unos ejercicios, espero que a más tardar el día de hoy por la tarde, noche, por la madrugada del sábado, para que practiquemos esta parte de producto tanto escalar como vectorial, hagamos unos ejercicios al respecto, y pues vayamos cerrando esto, que no quede así nada más al aire. Vamos entonces a el siguiente punto. Bien, y el siguiente punto es también muy importante porque nos va a facilitar un poco el trabajo y en general la vida en estos cursos de física. Por eso es interesante que ustedes lo capten, porque si lo captan junto con la parte que hemos visto antes de la suma de vectores con coordenadas, perdón, por componentes rectangulares, entonces pues les va a simplificar mucho la vida en sus cursos de física sobre todo. Pero bueno,
Primero vamos a ver, qué nos dice, muchachos? ¿Qué les dice a ustedes la palabra vectores unitarios? ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Alguna idea? Pues que solo es como ¿Tienen uno, por unidades? eso. ¿Una unidad? Un vector de una unidad. Un vector de una unidad, sí. Por ahí algo me dijeron, muchachas, no escuché lo que me dijeron las muchachas. ¿Quién fue? Si nos quieres repetir. Ah, fui yo. Bueno, había dicho que solamente era de uno. Por eso es o sea, lo mismo que Antonio. Muy bien, gracias. Gracias, Giovanna. Entonces, efectivamente, esa cantidad, esa denominación de unitario, creo que sí nos remite a que es algo que tiene una cantidad de uno, de una unidad. Eso es correcto también. Entonces, y al ser un vector, pues desde luego es un vector que tiene una magnitud de una unidad, o una magnitud de 1. Esto ya creo que se deduce del nombre. Pero además, la característica de estos vectores unitarios es que tienen una dirección bien definida. Es decir, estos que tengo marcados en sólido, en color verde, azul y rojo, son los 3 vectores unitarios principales. Y si se dan cuenta, lo que tengo aquí marcado es un sistema de ejes cartesianos. Este que está sobre el plano, aquí sería mi eje Y, y aquí tendría yo mi eje X. Pero en la vida real no nos movemos en un plano, muchachos, no estamos nosotros como si estuviéramos en una pantalla, como si estuviéramos en una hoja dibujados, sino que nos movemos en 3 dimensiones. Nuestro mundo, nuestro alrededor, todo es tridimensional. Entonces, no solamente estamos en un plano, sino que estamos hay una tercera dimensión que es la profundidad, y todas las cosas a nuestro alrededor son tridimensionales. Digo, salvo aquellas que dibujamos o que visualizamos en una pantalla, que las podemos ver de manera plana, pero en general todas las cosas físicas están en 3 dimensiones. Por eso tenemos un tercer eje que nos da la profundidad de cualquier cuerpo, de cualquier fenómeno físico, y ese tercer eje se denomina un eje Z. Y entonces la característica de estos vectores unitarios, como ya bien dijeron, es precisamente que su magnitud es unitaria, es decir, tiene una unidad. Su magnitud es, voy a ponerlo abreviado porque como me cuesta trabajo escribir, es de una unidad. Otra característica de estos vectores es que además son adimensionales. ¿Se acuerdan qué quiere decir que algo sea adimensional, muchachos? Ya lo mencionamos antes. Que no tiene unidades. Muy bien, gracias, José Antonio. Efectivamente, una cantidad que es adimensional no tiene unidades. Y entonces, estos vectores tienen también esa característica. Son de tamaño 1 y además no tienen unidades. Es un vector que tiene una magnitud de 1 y no tiene unidades. La tercera característica es que tiene una dirección bien definida. Y entonces, con esas 3 características podemos identificar básicamente 3 vectores unitarios principales que nos van a servir para poder operar cualquier vector o cualquier cantidad de vectores bien definida. Bueno, perdón por la encimada. Tiene una dirección bien definida. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, este vector verde que yo marqué aquí sobre el eje X tiene esta dirección perfectamente definida, es decir, va exactamente sobre el eje X y además en dirección positiva. Este vector me representa un vector unitario que yo voy a llamar el vector unitario Y. Lo voy a escribir como una letra minúscula, más bien incluso
cursiva, manuscrita, no sé cómo le llamen a esto, es una letra I. Pero además, para indicar que es un vector unitario, le voy a poner un gorrito chino, es decir, un triangulito arriba, indicando que eso es un vector unitario. ¿Y qué característica tiene este vector unitario? Pues tiene una magnitud de 1, no tiene dimensiones y su dirección está perfectamente definida porque va en el sentido positivo del eje X. Bien, hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Comentario? No, perfecto, está bien. No, todo bien. Entonces, ya definí el primer vector unitario que se llama I, que está en dirección positiva del eje X y que es un vector que tiene una magnitud de una unidad que además es adimensional. Bueno, pues entonces cuando tengo el eje Y, también tengo otro vector unitario asociado a ese eje Y que tiene estas mismas características. Tiene una magnitud de una unidad, es adimensional y la dirección que tiene definida es verticalmente hacia arriba en el eje y ese vector se llama J. Es una J también manuscrita, así medio estilizada. Y para indicar que es un vector unitario yo le pongo un gorrito chino, un triangulito arriba y eso me indica que es un vector unitario J, que efectivamente tiene una unidad, no tiene dimensiones y está direccionado en la parte vertical hacia arriba. Y entonces, si se dan cuenta que hay una secuencia, incluso en los ejes, tengo el eje X, Y, Z, también en estos vectores unitarios, el vector unitario I, J, y entonces para la tercera dimensión, este eje Z, ¿cómo se llamará este vector unitario, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Alguna? ¿Ah? Muy bien, si vamos I, J, la siguiente letra sería K. Efectivamente, este es el vector unitario que llamamos, que corresponde a la dirección Z, al eje Z, es decir, también es un vector que tiene una magnitud de 1, que tiene una dimensión, no tiene unidades, pero además está en el sentido positivo del eje Z. Y bueno, ya tengo ahí definidos mis tres vectores unitarios que van cada uno en la dirección positiva de cada uno de los ejes. Yo pregunto, muchachos, por ejemplo, este vector punteado verde que tengo sobre el eje X, pero en dirección hacia la izquierda, ¿cómo podría yo llamarle a este vector unitario que está aquí representado de forma punteada en color verde? ¿Alguna idea? Menos I. Muy bien, sí, es igual al vector I, nada más que es negativo. Muy bien, entonces este es menos I. Y para ver qué es menos I, que es unitario, pues le pongo un gorrito chino arriba. Un triangulito. Bien, gracias, José Antonio. El correspondiente en el eje Y, que es este vector punteado en dirección negativa del eje Y, ¿cómo se llamará? ¿Una idea, muchachos? Menos J. Menos J, gracias, Eric. Menos J. Con el gorrito chino. Con el gorrito chino para indicar que es un unitario. Y finalmente este que está hacia atrás en el eje Z, ¿cómo le llamamos? Menos K. Gracias, menos K. Muy bien, gracias. Entonces es igual, un vector unitario, no tiene dimensiones, pero está en el sentido negativo del eje Z. Ya tengo ahí definidos todos mis vectores unitarios. Esa característica que tienen estos vectores unitarios es precisamente su alineación con los ejes del sistema de referencia, en este caso un sistema de referencia tridimensional, de 3 dimensiones. Nosotros normalmente en física vamos a trabajar con siempre sobre el plano X y Y, pero eventualmente en algunos problemas, en algunas cantidades, vamos a tener que recordar que existe ese tercer plano Z, y vamos a tener que utilizar estos vectores de esa manera. La propiedad de estos vectores es que me permiten representar cualquier vector en el espacio con una combinación de ellos. Cualquier vector, independientemente de su posición en el espacio, yo lo puedo definir a partir de estos vectores unitarios. Y también me sirven mucho cuando yo quiero sumar o restar vectores de manera más rápida.
porque vamos a ver más adelante que a medida que los vayamos utilizando, que pues me van a facilitar, me van a simplificar el cálculo de las sumas y las diferencias de vectores. Para eso vamos a ver, ahí vamos a ver su utilidad. Entonces, bueno, lo que quiero para cerrar esta sesión, muchachos, es ejemplificar el uso de estos vectores unitarios en la representación de otros vectores. Entonces, tengo aquí mi primer ejemplo. Voy a suponer que este vector tiene, por ejemplo, así. Este vector se llama simplemente el vector 1. Y entonces mi primera pregunta, muchachos, es ¿a qué será igual este vector 1 representado en la forma polar, la forma que he estado manejando hasta hoy? ¿A qué será igual? 3 unidades con 0 grados. Muy bien, gracias. 3 unidades con 0 grados. Ok, gracias. 3 unidades con un ángulo de 0 grados. Y esa es la forma en que ya lo sé representar. Perdón. 3 unidades con 0 grados. Pero ahora, esta forma la finalidad de definir estos vectores unitarios es saber que yo puedo representar este mismo vector en forma de vectores unitarios, es decir, en la forma de representar cualquier vector como el producto de un escalar por un vector unitario. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí le puse 3 unidades, voy a suponer que estos fueran metros, las unidades de la división de esto fueran metros, entonces yo aquí tendría 3 metros, ¿verdad? 3 metros. Entonces, si yo quiero representar este mismo vector con vectores unitarios, lo que tengo que hacer es multiplicar este escalar, que son 3 metros, por un vector unitario en la dirección del ángulo 0. ¿Cuál vector unitario corresponde a la dirección del ángulo 0? Muchachos, ¿alguna idea de este diagrama que tengo aquí? ¿Cuál vector unitario es el que corresponde con la dirección del ángulo 0? ¿El I? L. No es L, es I, efectivamente, es una I. Por eso le puse el puntito arriba, porque luego sí la confunden con una L, pero es una I. Recuerden que es IJK. Entonces, en lugar de este ángulo 0, para escribirlo en forma unitaria, simplemente voy a poner que lo estoy multiplicando por un vector unitario que se llama I. Y entonces, este vector 1 también lo puedo expresar así, con un vector de 3 metros multiplicado por el vector unitario I. Este 3 metros me da la magnitud, esta I me da la dirección de ese vector, que en este caso es 0 grados con respecto al eje X. Bien, voy a hacer un segundo ejemplo, muchachos, a ver si clarificamos esto. Tengo aquí nuevamente mi mismo vector de 3 unidades. Vamos a suponer que esto fueran metros también. Voy a suponer que este es un vector 2. Y entonces, en forma polar, ¿a qué sería igual este vector, muchachos? Díganme. 3 unidades con 90 grados. Digo, 3 metros. 3 metros, sí, gracias. 3 metros con 90 grados, que esa es la dirección que tiene este vector, que tiene dirección positiva en el eje X. Adelante, si tienen que salirse, reconectarse, no hay problema. Yo los vuelvo a recibir. Entonces, adelante, vamos, ya escribimos este vector, perdón, le puse 0 grados, era 90 grados. Voy a corregir esto. La dirección de este vector es de 3 metros con 90 grados, con un ángulo de 90 grados. Y entonces este mismo vector yo lo puedo escribir como en forma unitaria.
recordando el producto de vectores que yo puedo escribir, representar un vector como un producto de dos cantidades, de un escalar y de un vector. Y entonces si tomo la magnitud de este vector y la multiplico por un vector, puedo escribir este mismo vector en forma de vector unitario. Entonces esta magnitud de 3 metros, ¿por qué vector lo tendría que multiplicar? ¿Por qué vector unitario? Para que me diera esta dirección de 90 grados. Díganme mucho. Menos J. Pero menos J. No, J. Sería J, ¿no? J positivo. J porque está hacia arriba. Sería J positivo. Entonces, si multiplico 3 metros por el vector unitario J, lo que estoy haciendo es representar precisamente este mismo vector, un vector de 3 metros a 90 grados. Entonces, si se dan cuenta, solamente es una forma diferente de representar el mismo vector, pero que vamos a ver un poquito más adelante la ayuda que nos proporciona esto de poder representar mis vectores de forma polar o de forma unitaria, como es en este caso. Esto que estoy haciendo es solamente otra forma de representar mis vectores. Desde luego tengo que pues, asimilar cuáles son las direcciones que corresponden a cada uno de los vectores unitarios para poderlos sustituir en lugar de los ángulos que deben representar. Bien, muchachos, vamos a hacer un siguiente ejemplo. Voy ahora a este vector que tiene, por ejemplo, vamos a hacerle divisiones con esas. Vamos a llamarle que este es un vector 3. Igual vamos a suponer que sea un desplazamiento, que estas unidades son metros. Y les quiero que me digan, muchachos, ¿a qué será igual este vector 3 en forma polar? 5 metros, 180 grados. Ok, 5 metros con un ángulo de 180 grados. Muy bien, gracias, Barrera. 180 grados. Ya lo escribí en forma polar. Eso ya parece que ya más o menos lo dominamos. Ahora, necesito escribir ese mismo vector, pero ahora en forma de vectores unitarios. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que poner su magnitud multiplicada por un vector unitario que coincida con esta dirección de 180 grados. Esto va a ser igual entonces ¿a cuánto? Pues a 5 metros. ¿Por qué vector unitario, muchachos? Menos Menos I. J. Ah, Menos I. menos I, ¿no? Menos I. Perdón. Sí, está bien, gracias. No hay problema. Hay chance de equivocarnos. Menos I. Entonces, si yo hago este producto, pues para escribirlo bien, voy a ver que este vector B3 que llamé debe ser igual a menos, el signo va afuera, menos 5 metros por el vector unitario I. Y así ya lo expresé en forma unitaria este mismo vector de 5 metros en la dirección de 180 grados o en la dirección negativa del eje X o en la dirección del vector menos I. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bien, vamos a hacer el último ejemplo con este vector que está inclinado. Voy a suponer que este vector, para hacerlo sencillo, tiene un ángulo de 45 grados de inclinación. Y entonces mi interés es determinar o representar este vector, que voy a llamar un vector 4. Un vector 4. Representar este vector 4 con en forma unitaria. Primero lo voy a escribir en forma polar. Vamos a suponer que este vector unitario tiene estas divisiones, entonces podemos definir de ahí su magnitud y vamos a poner también que son metros. Entonces, ¿cómo expresaría este vector 4 en forma polar? 4 metros con 45 grados. Muy bien, gracias. 4 metros, que es su magnitud, con un ángulo de 45 grados. Bien, gracias. Entonces, para poderlo representar en forma polar, yo necesito, pero en forma unitaria, yo necesito que encontrar las componentes de este vector, es decir, necesito encontrar
vectores que tengan direcciones sobre el eje X y Y para poder encontrar y escribirlo en forma de vector unitario. Entonces, muchachos, ¿se acuerdan cómo encuentro esas componentes? Las componentes de este vector, muchachos. Eso ya lo vimos cuando vimos la suma de vectores por componentes rectangulares. ¿Cómo descompongo este vector en sus componentes? ¿Alguna idea? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, aquí estamos, profe. Cualquier idea es bueno, díganme. ¿Qué tengo que hacer? ¿No se acuerdan? ¿No hay idea? Profe, ya dijeron en el chat que la magnitud por el coseno del ángulo, lo dijo Antonio. Sí, gracias. Es que no tengo a la vista el chat y de pronto me pierdo. Pero ok, vamos a hacer, gracias. Entonces, efectivamente tengo que encontrar las componentes de esa manera. Voy a marcarlas, pero incluso antes de calcularlas, yo las tengo que visualizar. Es decir, ¿cómo las visualizo? Pues tengo que proyectar mi vector hacia los ejes. Ya me perdí, no encuentro mi cursor, acá está. Tengo que proyectar mi vector hacia los ejes X y Y para poder visualizar esas componentes y después calcularlas efectivamente como nos decía José Antonio. Y voy a dejarlas en esta clase nada más hasta visualizarlas. En la próxima sesión vamos a ver cómo calculamos, cómo llegamos finalmente a representar este vector por medio de estas componentes rectangulares de este vector. Entonces aquí yo visualizo mis componentes. Aquí sería mi componente en X del vector 4, porque está en el eje X y forma parte de este vector 4, y mi componente en Y de este vector 4, 4Y. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque se acaba el tiempo, muchachos. En la siguiente sesión retomamos esta parte y continuamos avanzando. Les agradezco su asistencia, muchachos, que tengan un excelente día, estén al pendiente de sus actividades. Cualquier duda, pues estoy a su disposición, ahí manden mensaje por Classroom. Gracias, excelente día, muchachos.